Hola mi gente y bienvenidos a esta edición especial, Pandemia y Finanzas, de CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. A un año de la pandemia, ¿qué podemos rescatar en términos de política pública para estar mejor preparados para la próxima? Lo averiguamos. En el mundo de los negocios hubo ganadores y perdedores. Pero ¿qué retos se enfrentan los negocios mirando hacia el futuro después de la pandemia? Lo preguntamos. Pérdida de empleo, trabajar a distancia, cambio de horarios. La pandemia trajo una irrupción en la forma como trabajamos. Pero pregunto, ¿es esta la nueva normalidad que enfrentaremos? Las crisis económicas suelen mostrarnos si estábamos o no preparados para enfrentar el cambio repentino. Por eso un nuevo Dime Xavier, te cuento las 5 lecciones que nos deja la crisis causada por la pandemia en las finanzas personales. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! A un año de la pandemia, ¿qué podemos rescatar en términos de política pública para estar mejor preparados para la próxima? Lo averiguamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial al coronavirus. En respuesta, países en todo el mundo implementaron diferentes medidas para frenar el brote del virus. Cierre de fronteras, suspensión de clases, cancelación de eventos deportivos, cierre de negocios y hasta órdenes de quedarse en casa, lo que produjo un colapso en muchas industrias y economías. ¿Por qué es importante? Algunos países supieron manejar la crisis mejor que otros y podrán recuperar sus economías más rápidamente. En China la economía creció un 2,3% en el 2020 comparado con el año anterior, mientras que en Estados Unidos se contrajo 3,5% y se han perdido casi 10 millones de puestos de trabajo. Lo analicé con Antonio Trujillo, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Antonio, estamos tratando de hacer un resumen. Yo sé que es complicado porque tú sabes que a la medida que el tiempo se va alejando vamos a poder ver otras cosas que no estamos viendo hoy, pero al menos hacer un resumen preliminar de lo que, de un año de pandemia, qué podemos aprender desde el punto de vista de política pública. Tú has hecho 5 puntos que dirías son claves. Empecemos por el número 1. Para ti, ¿cuál ha sido un punto clave que debemos apreciar de todo esto desde el punto de vista de política pública? Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Cuando me hago la pregunta de reflexionar qué nos ha pasado y cómo podremos estar mejor en la próxima pandemia, pienso que lo primero es que de esta pandemia es que hemos aprendido lo vulnerable que la sociedad, que el mundo en general puede ser. Esto es un virus que se desató, digamos, pasado de diciembre el año pasado, o algunos pueden debatir cuándo empezó, pero lo vulnerable y rápido que el riesgo nos atacó. En este sentido, nos damos cuenta que la salud es algo indispensable y que protegerla requiere grandes esfuerzos de inversión en salud pública y, sobre todo, gobiernos que tengan el conocimiento y las técnicas para atacar la complejidad de estos problemas. ¿Estaban los gobiernos preparados para esto? Porque una de las cosas que cuando analizaban los reportes de riesgo de las grandes firmas, ninguno hablaba de un tema de pandemia. Aunque es verdad que ya se venía hablando generalmente de un riesgo de pandemia, pero nadie decía, viene una pandemia. Entonces, ¿estaban los gobiernos preparados para afrontar una pandemia como esta? Yo creo que algunos gobiernos estaban más preparados que otros. Había la experiencia del 2000 y del 2010 y algunos gobiernos se prepararon mejores que otros.
Que todos estaban preparados, no lo podemos decir, pero podemos tener los ejemplos de Sur Corea y otros países que en un virus similar actuaron e invirtieron más dinero. Y eso es lo que dices tú, que es el punto número 2, que debe existir una unión más activa entre la ciencia y la política. Yo creo que los políticos que entendieron los cambios, los cambios entre a resolver primero el problema de salud pública para después resolver la economía, los que se movieron, los que fueron más flexibles con el conocimiento para actuar, salieron y controlaron más rápido la crisis que los otros gobiernos. Ahora, ¿tú crees que fue correcto haber cerrado las economías? Porque hay un debate sobre eso. Yo creo que eso fue un debate inicial hasta que se entendió que las posiciones extremas no tenían sentido. Pensar que tú puedes tener salud sin economía no es viable, y pensar que podrías abrir la economía sin tener la salud tampoco lo era viable. Entonces yo creo que los gobiernos entendieron rápidamente que el problema era entender la epidemia, atacarla, y en la medida de crear las expectativas correctas se podía trabajar a futuro. El punto número 3, tú hablas sobre la globalización. ¿A qué te refieres? Yo creo que ha sido muy importante entender que la globalización en los mercados de comercio, la globalización económica presenta beneficios. Ahora, este problema de salud pública global también nos ha presentado la oportunidad de que es necesario cooperar no solo entre los gobiernos dentro de un mismo país, pero cooperarlo entre los gobiernos de distintas naciones, no solo en la transferencia de información. Por ejemplo, hoy en día es necesario que los gobiernos entiendan que no es cerrarse, los gobiernos, sobre todo los países desarrollados, cerrarse a vacunar a la población lo más rápido posible, sino también plantear en sus programas de vacunación la ayuda a los países de menores ingresos. ¿Por qué? Porque los países están integrados. Entonces, la globalización ha sido muy importante, pero quiero nombrarte otra cosa que ha sido fundamental y un aprendizaje, es la difusión del conocimiento. La difusión del conocimiento que se sale de las universidades, que saca las universidades en los distintos países del mundo, ha servido para que otras regiones en el mundo se beneficien. Y aquellas regiones que iban con un cierto retraso en el proceso de la fluidez de la pandemia y de llegar a picos y de salir de picos, han ido aprendiendo, porque esa información de los que ya pasaron por esa experiencia ha fluido rápidamente de unos centros a otros. Ese es el punto número 4 que tú hablas sobre las universidades, pero me imagino que habría que incluir también a la empresa privada, porque esto es un trabajo en conjunto entre el gobierno, las universidades, donde se está cultivando conocimiento, pero también el know-how de cómo llevar todo esto, que es la empresa privada. Porque, por ejemplo, el tema de las vacunas, la distribución ha sido muy importante por la empresa privada. El llevar la fabricación de las vacunas, o sea, el know-how de cómo hacerlo, la empresa privada es muy importante. Entonces tiene que haber una cooperación no tan solo con las universidades y los gobiernos, sino también la empresa privada en conjunto. Extraordinario punto. Muy importante. Ha sido muy importante para la vacuna, no solo que la investigación empezó a ocurrirse hace 12 años y se fue haciendo esfuerzos para llegar a lo que se pudo hacer con la operación Warp, que se conoce en los Estados Unidos, pero también fue necesario la inversión pública y la capacidad creativa de los gobiernos. Me quedan 30 segundos y por último habla sobre el tema de la información, que es sumamente importante. Sí, yo creo que otra cosa que ha sido fundamental en este manejo de la pandemia ha sido el rol de las redes, el rol de la información en general y lo relevante que es proveer información exacta, información precisa para que las personas puedan actuar en base a esta información. Y por último te quería decir que otra función relevante para prepararnos es seguir invirtiendo esfuerzo, mejoramiento de la capacidad humana en los sistemas de vigilancia no solo a nivel nacional, sino de vigilancia a nivel global. No podemos estar sin saber dónde puede aparecer este virus y que esa información rápidamente llegue a los países. Entonces, para eso necesitamos sistemas de vigilancia nacionales y globales. Y añadiría un punto importante en el tema financiero. Muchos estados están sufriendo ahora porque ya venían endeudados de por sí. Los gobiernos, los políticos y las figuras públicas tienen que saber que tienen que manejar mejor la finanza, porque cuando te viene una pandemia endeudado es mucho más difícil la situación y quienes se afectan más son los que están más vulnerables. Antonio, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias por tu invitación. Un placer.
Cuando regresemos a CNN Dinero, las crisis económicas suelen mostrarnos si estábamos o no preparados para enfrentar el cambio repentino. Por eso, en un nuevo Dime Xavier, te cuento las 5 lecciones que nos deja la crisis causada por la pandemia en las finanzas personales. Esto al volver a The Number One, CNN Dinero. El 12 de marzo del 2020, hace un año, Wall Street tuvo su peor día de pérdidas en más de 3 décadas a raíz de la pandemia que causó una violenta caída de acciones en el mundo. Desde entonces, las acciones no solo se han levantado, sino que han sido impulsadas a máximos históricos. En parte se debe a que el auge de los operadores minoristas que impulsaron el repunte del año pasado continúa sin cesar. Y aunque el coronavirus no se ha ido, los inversores apuestan por una rápida y fuerte recuperación, en especial con las vacunas y que Estados Unidos se alista para otro paquete de estímulo. En este contexto, Goldman Sachs predice un crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense del 7% en el 2021, un nivel que no se veía desde 1984. ¡Aleluya! ¿Y eso? Ya lo peor de la pandemia pasó. ¿Me voy de shopping? No. Sí, voy a comprarme el auto que quería, voy a renovar el closet, la casa y tengo mi viaje de Navidades. Pero no aprendiste de la pandemia. Sí, pero lloraste porque te quedaste sin trabajo y que no tenías dinero ni para cubrir un mes de tus gastos mensuales. Déjame liberarme un poco, no seas tan aguafiesta. Y más después de estar un año encerrado, yo necesito motivación. Puedes llevar el caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber. Me preguntan, Xavier, ¿qué lecciones podemos rescatar de la pandemia para no cometer los mismos errores? Te voy con 7 puntos para reflexionar. Ya ha pasado un año desde que el virus del COVID-19 desencadenó una pandemia global que trajo millones de muertes, efectos económicos profundos y muchos otros. Las pérdidas netas por el COVID-19 podrían ir de los 3,2 billones de dólares hasta los 4,8 billones de dólares del Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos en el transcurso de 2 años. Esto según un estudio de la Universidad del Sur de California. Claro, esto no solo por los cierres, las horas perdidas de trabajo, el impacto en la salud de los trabajadores, sino también por las compañías que ya no volverán a abrir. Y aunque la reapertura de comercios, teatros y otros están volviendo a la normalidad y con ellos la recuperación de los empleos, aún hay cerca de 10 millones de estadounidenses desempleados. Por eso no hay que bajar la guardia y aprender de las lecciones. Aquí te doy 7 puntos para pensar. Número 1. Cisnes negros. Los eventos inesperados ocurren no solo a nivel global, sino también en nuestro ámbito personal. Una enfermedad, pérdida inesperada del trabajo. Los negocios pueden causar estragos en nuestras finanzas si no estamos preparados. Aunque los cisnes negros son raros, existen. Y esto me lleva al punto número 2. Número 2. Hay que adaptarse. Aunque al principio puede que el cambio nos tome por sorpresa, mientras más rápido reaccionemos a nuestra nueva realidad, más rápido saldremos del apuro. Número 3. La importancia de planificar y ahorrar. Escucha esto. En una encuesta que Bankrate hizo en Estados Unidos en diciembre del 2020, entre 1.033 personas, menos de 4 de cada 10 respondieron que podrían pagar un gasto inesperado de $1,000 con sus ahorros. Y ¿saben lo más notable? Es que es el mismo resultado de la encuesta del año anterior a la pandemia. El que tiene activos líquidos disponibles puede enfrentar una crisis mejor que otros y hasta aprovechar las oportunidades que pueden surgir. Número 4. Mantener niveles de deuda bajos. La gente sufre porque no puede pagar las deudas. Mira los casos pendientes de desalojos. Los gobiernos locales tuvieron que intervenir para ayudar a los residentes a no quedar en la calle. Es que debido a la caída del ingreso, no tienes dinero para pagar la renta, la cuota del auto, la hipoteca, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Los que tienen niveles de deuda bajos están ligeros. Y cuando la crisis pega, pueden manejar mejor la situación. Número 5. Establecer un nivel de gasto y mantenerlo. En momentos de crisis tenemos que hacer ajustes y hay que mantenerlos. Esos cambios molestan, yes. Crean fricciones, yes. Claro, porque estamos acostumbrados al status quo. Pero el problema está en cuando estamos en la subida económica. ¿Qué hacemos? Aumentamos el consumo. Y después se hace difícil modificarlo.
Por eso hay que buscar un consumo constante, tolerable, tanto para los periodos de expansión como los de contracción. Número 6, valorar lo que tenemos. Damos por sentado lo que tenemos y asumimos que nunca se va a perder. La comida, la luz, el agua, el techo, el transporte, los afectos, la familia, tantas cosas que tenemos. Algunas gracias al desarrollo y un sistema complejo de intereses entre la oferta y la demanda que nos permiten adquirir cosas que hacen nuestra vida más fácil. Y con la pandemia te habrás dado cuenta de lo fácil que puede perderse si no se cuida. Número 7. Hay ganadores y perdedores. Como en toda crisis, hay ganadores. Preguntar a Clorox, por ejemplo, el fabricante de productos de limpieza, o preguntar a Amazon. Y también hay perdedores. Muchos de los pequeños comercios o grandes que ya venían tratando de subsistir y una crisis lo que hizo fue empujarlos a la quiebra. Y hay casos en que ganas por estar en la industria correcta en el momento correcto y pierdes precisamente por lo contrario. Esto no lo puedes controlar. Pero si estás preparado, es más fácil que hagas la transición y veas cuáles son las oportunidades que trae la crisis para que saques provecho de ella. Mi gente, las crisis vendrán y seguirán viniendo. Pero asegurarnos de hacer lo que podemos para estar preparados es fundamental. Porque como dice el inversionista Warren Buffett, cuando solo baja la marea, ahí descubres quién ha estado nadando desnudo. Y no querrás ser tú el que pescan desprevenido. Cuando regresemos a CNN Dinero, en el mundo de los negocios hubo ganadores y perdedores. ¿Pero qué retos enfrentan los negocios mirando hacia el futuro después de la pandemia? Lo preguntamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Estos son los números que debes saber sobre el tercer cheque de estímulo que llegará a los bolsillos de los estadounidenses. El pago de hasta $1,400 por persona forma parte del paquete de ayuda de $1,9 billones. Una pareja con 2 hijos podría recibir hasta $5,600. Los adultos dependientes mayores de 17 años también califican para el pago. Cerca del 90% de los hogares estadounidenses podrán optar a esta ayuda, según analistas. Los pagos se podrían hacer efectivos a los pocos días de que el presidente Joe Biden firme la ley. ¿Qué más está incluido en el paquete? Extiende el beneficio semanal por desempleo de $300 hasta el 6 de septiembre. Destina $20,000 millones para ayudar a hogares de bajos ingresos. Otros $8,500 millones irán a hospitales rurales. También $14,000 millones para el desarrollo y distribución de vacunas y $350,000 millones para gobiernos locales y estatales. En el mundo de los negocios hubo ganadores y perdedores. Pero ¿qué retos se enfrentan los negocios mirando hacia el futuro después de la pandemia? Lo preguntamos. Alejandro, tú dices que los negocios, no importa si son pequeños, medianos o grandes, van a pasar por 3 fases, lo que tú le llamas 3 fases después del COVID. Vamos a coger cada una de ellas para que la gente nos pueda seguir. Primero, tú hablas de una fase anormal. ¿Qué quiere decir eso? Esa fase se refiere a, es el shock, es el fuego, tienes que salir de la casa, tienes que salvarte y tienes que ver los elementos de la empresa que tienes que tomar en cuenta para poder prepararte para una siguiente etapa. Pero esa etapa es una etapa de apagar juegos. Es una etapa donde los roles comunes se convierten en tareas. Y lo que tienes que hacer es identificar los momentos más importantes de la empresa de salida de dinero, de entrada de dinero y tratar de ajustarlos. Es una etapa solamente de tareas porque es rápida, tiene que ser rápida, pero tienes que accionar, porque tienes que prepararte. Entonces es quitar el fuego. Eso básicamente es lo que O sea, cuando tú dices quitar el fuego es que si, por ejemplo, ¿dónde están los huecos? ¿Se me puede estar yendo la plata? ¿Qué productos no me están funcionando? ¿Qué clientes tengo que cuidar? ¿Cuáles no tengo que cuidar? O sea, es como hacer un ajuste de emergencia para que sobreviva el negocio. Y en ese ajuste de emergencia tienes que tomar en cuenta que es una economía en K. A ver si puedo explicar la economía en K. La economía en K le llamamos precisamente por las 2 tildes, porque es una economía que no estamos en depresión y en recesión. O sea, la persona que diga eso es que no conoce la economía. No, hay una parte de la economía que está booming como nunca
y otra parte de la economía que está bajando como nunca. Entonces hay que entender eso. Tienes que poder apuntalar las partes de la economía que sí están avanzando. Ok, entonces eso nos lleva a la segunda fase. Tú le llamas una fase que le llamas una coma inducida. Explica. En esa segunda etapa de coma inducida tenemos que identificar que las empresas que están directamente relacionadas con alimentación, directamente relacionadas con salud, con farmacia, staples alrededor del quirófano, valga la expresión, y logística, están booming como nunca. Entonces, lo que tienes que hacer en esa etapa de coma inducido es, oye, ¿lo que yo hago se relaciona con esos 4 elementos o no se relaciona? Ahora, no necesariamente, digamos que puedes tener una empresa, o sea, tú eres una empresa pequeña, lo que tendrías que entonces buscar, si hay empresas que ya están enfocadas en esas áreas, como por ejemplo logística, alimentación, y que tú le puedas suplir servicios a ellos, que sería business to business. Ahora, y muchas veces vas a tener que reinventar tu modelo de negocio para poder hacerlo. Pero tú tienes que perseguir sin ninguna duda a esas empresas que les está yendo bien. ¿Y qué haces? Si tú directamente eres de alimentación y no te está bien ahora, es porque no estás pensando. Ahora, ¿qué puede pasar el caso de un pequeño negocio que no hace un business to business, pero por ejemplo trabaja en la alimentación, se va a tener que entonces transformar también? O sea, porque esos son uno de los pilares en esa segunda fase de la cual tú hablas. Ese es el gran tema. Las empresas de alimentación, si lo que voy a decir es muy duro, que no les está yendo bien ahora es porque no están pensando. Son empresas que piensan que después te está bien la calma y que luego estaremos... No. Es que si estás en cosas de alimentación, la gente está vendiendo el ice cream, tiene las mayores ventas de la historia, por ejemplo, Xavier. Entonces, cualquier empresa de alimentación que no le esté yendo bien ahora es porque no está reinventando. Ahora, ya tú hablas de una tercera fase porque eso no va a ser, eso es temporal, digamos, estas primeras 2 fases son temporales, pero ya tú hablas de una nueva normalidad. ¿Qué quieres decir con Exacto. eso? Y eso es interesantísimo porque, mira, los empleos de menor de $40,000 en Estados Unidos han prácticamente desaparecido porque tienen contacto directo. ¿Te acuerdas que hemos hablado varias veces de que yo digo los empleos de thinking, los empleos de doing? O sea, si tu empleo es de thinking, tú no tienes problema en esta economía porque lo haces en la distancia. Si tu empleo es de doing, perdiste el trabajo. Entonces, la etapa nueva es una etapa muy interesante. Por un lado, viene el desaparecer los trabajos de doing, y ahora sí, en serio, la cuarta revolución industrial que hablamos, ¿te acuerdas? Hace ya 5 años, la realmente cuarta revolución industrial, lo que tenemos que hacer para que realmente exista y que se convierta en bots y en robots, y los trabajos de doing ya no existan, sino que todo sea remoto. Un robot no le va a dar el virus, entonces puedes trabajar, todo lo que hacemos el día de hoy se puede hacer con un robot o con un bot o con un dron, o sea, sin ninguna duda se puede hacer eso. Entonces, eso no va a regresar. La otra cosa que es interesantísima es el teletrabajo, que llegó para quedarse. Entonces, vamos a requerir 2 cosas. Una, la gente se va a mudar fuera de las ciudades porque el suburbio regresa, pero entonces tiene que haber, sin lugar a dudas, trenes de altísima velocidad, Xavier, que van a conectar las ciudades grandes con las ciudades más pequeñas, tipo suburbios, para que puedas viajar a lo mejor 1 o 2 veces al mes o 2 veces, 3 veces al mes, algo así, porque el contacto físico va a tener que ser todavía, pero la idea del 9 to 5 is gone. Me queda 1 minuto y es importante incluir estos 2 puntos que tú hablas sobre la nueva normalidad, que es que hay que ser un director de orquesta y el storytelling. Exacto, y el director de orquesta es muy interesante. El manager es una posición del siglo XX. En el siglo XXI es un director de orquesta. El mismo Steve Jobs en la película dice, I'm playing the orchestra. Porque lo que hacía es orquestar en su plataforma el valor de muchas empresas juntas. Entonces, de manera que el director de orquesta ahora ve empresas que están fuera de él, o sea, una cuestión, digamos, alocéntrico, y las incluye en su plataforma, los apps y todos los demás productos. Entonces, las empresas van a tener que orquestar el valor de otras en sus plataformas y se convierten completamente en sinfonías. Ese es un punto muy importante porque cambia el rol del manager a director de orquesta. Y el otro punto son las historias, que tiene que ver con esa cuestión de emoción. Emmanuel Kant decía, la única razón de existir de un objeto es que el sujeto tenga una emotional engagement con el objeto. Bueno, tenemos que lograr eso. Steve Jobs fue tan exitoso porque todo lo que hacía era emocional. Él decía que lo más importante era poder el taste, el gusto, que la gente estaba fascinada. Y el gusto tiene una cuestión antropológica, es decir, hay una generación de una dopamina que se llama oxitocina cuando algo te gusta. Si pudiéramos hacer que ya no hubiera needs, sino, me decía, así que todo fuera de querer, todo fuera aspirar, en todo lo que hacemos. O sea, podemos hacer que todas las empresas, todo lo que hagan sea emocional.
Lo que pasa es que ahora nos hemos dividido en la parte de necesidades y en la parte que de repente es de querer. Entonces, este tema de contar historias es fascinante porque la historia te lleva a una emoción. Eso es lo importante. Y la emoción te hace que quieras pagar más. Para entonces resumir ese último punto en esta nueva normalidad, son 3 características clave. Hay que crear valor. Hay que dejar un poco la posición de manager y hay que empezar a unir nuevas fuerzas para orquestar esos diferentes recursos y capital humano para poder deliver value. Y tercero, hay que contar una historia. Hay que narrarla para embollar a la gente y que la gente emocionalmente se una a tu producto o a tu servicio. Alejandro, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Igualmente, mi querido Xavi. Cuando regresemos a CNN Dinero, pérdida de empleo, trabajar a distancia, cambio de horarios. La pandemia trajo una irrupción en la forma como trabajamos. Pero pregunto, ¿es esta la nueva normalidad que enfrentaremos? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Un año después de la pandemia, Estados Unidos sigue perdiendo casi 10 millones de trabajo. Así lo revelan datos de un informe del Departamento del Trabajo sobre las solicitudes de subsidio por desempleo y el aumento de puestos de trabajo. Señala que las solicitudes semanales continuas se situaron en 4,3 millones en la semana que finalizó el 20 de febrero. Esto representa una mejora con respecto a hace casi un año, cuando estas solicitudes se dispararon por primera vez hasta los 6,9 millones. Sin embargo, los economistas pronostican que en febrero se habrían añadido 182,000 puestos de trabajo frente a los 49,000 de enero. Si esto se cumple, Estados Unidos seguiría perdiendo 9,7 millones de puestos de trabajo desde febrero del 2020. Para los expertos, la futura creación de más empleos podría estar cerca gracias al despliegue de vacunas contra el coronavirus. Solo en febrero se crearon 379,000 empleos en Estados Unidos. Para algunos analistas, el camino hacia la recuperación es largo, pero se espera que para final de año se vea una mejoría. Isabel Morales nos dice más. Después de un año de pandemia en Estados Unidos, millones de personas siguen viviendo los estragos que ha dejado el COVID-19 a su paso. Cerca de 10 millones de estadounidenses están sin trabajo y más de 18 millones recibieron algún tipo de beneficio del gobierno en la segunda semana de febrero. Abel Aguilar lo ha vivido en carne propia. Es propietario de una compañía de construcción y afirma haber tenido que despedir a sus 5 empleados porque no tenía nada de trabajo, ni siquiera para él. Además, padece de diabetes, lo que condicionó aún más la posibilidad de conseguir trabajo por su temor a infectarse con COVID-19. Y ha sido una circunstancia y una situación bien difícil para poderme sostener en el negocio. Gracias a Dios, mi esposa es maestra y ella no fue afectada con su salario. Y prácticamente ella es la que ha sostenido los gastos de la casa. Aguilar asegura que sufrió depresión como muchas personas que perdieron su empleo debido a la pandemia. También es el caso de Dorothy Guevara, quien después de trabajar como maestra por más de 16 años en una escuela privada, fue despedida hace un año junto a 32 de sus compañeros. Emocional y mentalmente fue un impacto muy grande. Muy grande. Sí, había momentos en que yo sentía que no había ninguna esperanza, que no íbamos a poder llegar a sobrepasar esos momentos que eran de soledad, de tanto pensar. A pesar de los millones de desempleados que hay en Estados Unidos, algunos economistas están esperanzados en una lenta recuperación. La tasa de desempleo del país bajó de 6,3% en enero a 6,2% en febrero. Va a ser un proceso de transición complicado, pero yo diría lo siguiente: los números de 6% de desempleo no son terribles, son complicados desde que le toca a uno, pero van en la dirección correcta. Yo diría
que hacia fin de año uno puede pensar en un desempleo de 4,5 a 5%. Una de las comunidades más afectadas es la hispana, donde el índice de desempleo fue de 8,6 en enero y se redujo a 8,5 en febrero. Por ahora, Guevara trabaja en una guardería y le pagan por horas, mientras que Aguilar ha comenzado a tener algunos pequeños contratos. Ambos reconocen que llegar a la seguridad económica y laboral que tenían antes de la pandemia será difícil, pero tienen la esperanza de que la situación cambie en un futuro no muy lejano. Algunos expertos estiman que el aumento en la vacunación y la inyección del nuevo paquete de estímulo en la economía ayudarán a la creación de empleos en el país en un futuro próximo. Isabel Morales, CNN, Washington. Cuando regresemos a CNN Dinero, pérdida de empleo, trabajar a distancia, cambio de horarios. La pandemia trajo una irrupción en la forma como trabajamos. Pero pregunto, ¿es esta la nueva normalidad que enfrentaremos? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Microsoft presentó su nueva plataforma de realidad mixta, Microsoft Mesh, que permite a las personas unirse a experiencias holográficas compartidas, aunque estén en diferentes lugares. La plataforma utiliza capturas en 3D para transmitir imágenes de una persona a una escena virtual. Impulsada por la nube de Microsoft, permite compartir experiencias desde cualquier dispositivo a través de aplicaciones de realidad mixta, entre ellas los lentes HoloLens 2, así como una gama de auriculares de realidad virtual. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Arquitectos podrían tener sesiones de diseño virtual o ingenieros podrían caminar a través de un modelo holográfico de una fábrica en construcción. Se espera que Microsoft Mesh tenga aplicaciones en la educación, investigación y hasta entretenimiento. Pérdida de empleo, trabajar a distancia, cambio de horarios. La pandemia trajo una irrupción en la forma como trabajamos. Pero pregunto, ¿es esta la nueva normalidad que enfrentaremos? Mauro, hemos hablado de los cambios en la política pública y de lo que deben hacer los gobiernos para que no los cojan desnudos o desprevenidos la próxima vez. Hemos hablado de negocios, pero es muy importante el individuo, el capital humano. ¿Qué tú ves? ¿Qué retos tú ves que va a enfrentar el individuo a nivel laboral, a pequeños negocios y a nivel personal? Bueno, yo creo que hay dos temas candentes en este momento. Uno es que, por supuesto, el mercado de trabajo tiene problemas porque hay bastante desempleo. No todo el mundo está consiguiendo el trabajo que quiere. Y luego, por otro lado, tenemos el reto del trabajo remoto. Es decir, que yo creo que en el futuro no vamos a trabajar desde el hogar solamente, pero vamos hacia un modelo híbrido. Yo creo que los trabajadores, por supuesto también las empresas, van a tener que saber adaptarse a este nuevo modelo, a esta nueva manera de trabajar en equipos, de trabajar individualmente. Yo creo que esos son los dos grandes retos de cara a los próximos 2 o 3 años en términos del trabajo. ¿Y eso lo ves como que va a ser la nueva norma, o sea, la nueva normalidad? ¿O es un cambio temporal, digamos, que nos estamos ajustando por el tema de la pandemia? Pero una vez que se retire la pandemia y ya entremos a la normalidad, ¿volvemos al status quo de antes o tú ves que ya no va a ser lo mismo? No, no lo creo en absoluto, fíjate. Yo creo que la pandemia es un cambio, sobre todo, que tiene que ver con una aceleración de tendencias que ya existían. Una de ellas es el comercio electrónico, el online, ¿no? Otra es el trabajo remoto. Yo creo que estas cosas no vamos a volver a donde estábamos hace un año, porque, en fin, todas las cosas evolucionan, es imposible darle marcha atrás al reloj. Yo creo que estamos viendo que hay desventajas, por supuesto, por ejemplo, en el trabajo remoto, pero también hay grandes ventajas. Luego, no, yo no creo que volvamos otra vez a donde estábamos, yo creo que estamos en estos momentos creando un nuevo futuro. ¿Y cómo entonces el individuo prepararse? O sea, esto va a ser una responsabilidad de las empresas, cae la responsabilidad de nosotros como individuos, es una mezcla de empresa y responsabilidad privada, porque si hay que entrenarlos, digamos, bueno, claro, aquí viene la iniciativa del individuo. En el caso mío personal, yo venía hace años preparándome para esto, pues sabía que era el mundo digital, pero hay muchos que no, en mi medio, en mi rubro, no estaban preparados y los cogió de sorpresa. Entonces aquí viene el debate, no, que me tiene que preparar la empresa, no, que me tiene que preparar el gobierno, o te tienes que preparar tú. O sea, ¿cómo hacer la combinación para ayudar a aquellos a que puedan gozar de esta oportunidad o esta nueva normalidad que presenta
el mercado laboral. Bueno, yo creo que todos tenemos que adaptarnos, todos tenemos que cambiar de mentalidad. El gobierno, porque yo creo que va a haber regulaciones sobre el trabajo que van a tener que cambiar. Las empresas, por supuesto, puesto que los trabajadores quieren más flexibilidad, quieren aprovechar estas tecnologías para tener mayor libertad en el trabajo. Pero también yo creo que entre los trabajadores tenemos que conseguir una cultura en la cual se haga productividad, haya creatividad. Es decir, claro, es más difícil para una empresa medir el rendimiento del trabajador que trabaja desde su casa. Luego, por tanto, yo creo que todos tenemos que cambiar de mentalidad, todos tenemos que ajustarnos, que adaptarnos a estos nuevos tiempos que corren. Ahora, viste que nosotros venimos de una estructura de 9 a 5, digamos, que era las famosas 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo y 8 horas de entretenimiento, que se aplicó, que salió en el siglo XIX, se aplicó para la manufactura en el siglo XX, pero ya ese formato no funciona. Pero las empresas están montadas así, los sistemas impositivos están montados así, incluso las formas legales, las estructuras legales están montadas así. ¿Cómo hacer ese cambio? Bueno, yo creo que va a tener que flexibilizarse esa manera de entender el día, también la semana. Y fíjate, yo creo que también vamos a tener que flexibilizar la vida, porque antes el modelo, como bien decías, que surge en el siglo XIX, es el de, primero, cuando somos pequeñitos simplemente jugamos, luego vamos al colegio y aprendemos, luego trabajamos y al final nos jubilamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también quizás va a haber que cambiarlo. A lo mejor tenemos que volver varias veces a aprender cosas, porque el cambio tecnológico hace que lo que aprendemos, ese conocimiento, se vuelva anticuado más rápidamente. Luego yo creo que estamos en un momento crucial de gran transformación y todos estos modelos que seguíamos para vivir, para organizar nuestras vidas, yo creo que van a tener que cambiar, porque es que la realidad es muy distinta de la que reinaba en el siglo XIX. Han pasado más de 120 años, luego, por tanto, creo que tenemos que ajustar muchas cosas. Fíjate que incluso en los tiempos, o sea, el trabajo en el día, porque es donde más se produce, porque parte que viene ya de la historia de trabajar en el campo, en la noche se descansa, pero ya con la tecnología ya no puedes estar pensando tanto en día y noche. O sea, incluso los horarios, no puedes estar pensando en 8 horas corridas o en 5 horas corridas. A lo mejor vas a tener que trabajar por proyectos, condicionarte que a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana hago un tipo de trabajo, después me conecto a las 12, después me voy a tener que conectar a las 8. Y a la vez ajustar a la familia, a los hijos, al trabajo, a todo este cambio, no es nada fácil. No, por supuesto que no. Es decir, estamos en una sociedad muy compleja, en donde hay muchos distintos tipos de personas. Fíjate, también no hemos hablado de la edad, por ejemplo. Yo creo que las personas más jóvenes quizás sean más flexibles y más adaptables y además se sienten más cómodas con el empleo de la tecnología. Yo creo que en los próximos años vamos a tener que realizar un esfuerzo muy importante, pero fíjate que ya tenemos mucho camino avanzado, porque en los últimos 12 meses hemos realizado cambios que normalmente pues llevaría 10 o 15 años el ponerlos en marcha. Luego, yo soy optimista. Creo que esta pandemia, pese a la terrible pérdida de vida, yo creo que al final nos puede ayudar quizás a replantearnos las cosas que llevábamos decenas de años haciendo de una manera, pero que tampoco era la mejor manera de hacerlo. Y es cierto también, en mi caso personal, tengo una experiencia muy personal, ya yo me venía preparando ese año. O sea que para mí no fue un impacto el tener que ajustarme a esta nueva realidad, porque ya la nueva realidad estaba ahí, que era el tema digital. Fíjate que ya desde el 2000, el utilizar el Microsoft Office, utilizar toda esa tecnología, las comunicaciones, que era todo digital, el comunicarte de forma digital, tenías que ajustarte a él. Es verdad que muchos ahora están obligados a hacer el cambio, pero claramente lo que hizo la pandemia, como dices tú, fue empujar el cambio que ya venía dándose. Lo que claramente muestra que aquel que se adapte y sea flexible va a incrementar las probabilidades de éxito en el mercado laboral y personal, pero aquel que no quiera adaptarse va a sufrir mucho. Efectivamente. Mira, yo creo que hay un aforismo que pues nunca ha sido más cierto que en estos momentos, y es que la única posible respuesta al cambio es el cambio mismo. Es decir, tenemos que cambiar, porque las cosas están cambiando en la economía, con la tecnología, en la sociedad, en la cultura. Luego, tenemos que adaptarnos. Ahora, hay que ser optimistas. Fíjate, quizás una de las mayores virtudes que tiene el ser humano es que somos flexibles. Es decir, que tenemos capacidad de adaptación al medio ambiente,
a los cambios que nos afectan. Luego, por tanto, en fin, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por este movimiento de transformación e intentar encontrar un nuevo equilibrio en nuestras vidas. Mauro, me encantó haberte tenido en este especial. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de esta edición especial, Pandemia y Finanzas, de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.